compañeros, hoy le venimos a hablar sobre el tercer seguimiento de método numérico y simulación en Python, y mi grupo está conformado por José Bolaño y mi persona Anderson Pimienta, dirigido por el tutor y profesor Dairo Hernández. Principalmente yo les hablaré un poco sobre la introducción. Bueno, los métodos numéricos constituyen en sí técnicas fundamentales mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos para que puedan resolverse utilizando operaciones matemáticas o aritméticas. Aunque existen diversos tipos de métodos numéricos, todos comparten una característica común, como así. O sea, invariablemente requieren de un considerable número de cálculos aritméticos, lo cual explica por qué su desarrollo ha evolucionado paralelamente con el avance de las computadoras digitales. ¿Cómo así? O sea, en la actualidad los métodos numéricos en la simulación computacional representan una serie de herramientas fundamentales en la ingeniería y las ciencias aplicadas. Esto permite resolver problemas complejos que carecen de soluciones analíticas o cuyas soluciones exactas son extremadamente difíciles. Bueno, este documento que le estamos presentando aquí eh, nos presenta la implementación y el análisis de 10 métodos numéricos fundamentales que abordan diferentes categorías de problemas como búsqueda de raíces de funciones, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, interpolación polinómica, también integración numérica, derivación numérica y resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, etc. Cada método es explicado teóricamente. Pues yo le voy a explicar un poco sobre el código. Mi compañero le va a explicar sobre de qué habla ese punto y sobre los resultados. Y yo les explicaré un poco sobre el código. Bueno, y ahora yo les explicaré, empezaré con el primer punto, que el primer punto es enfocado al método de bisección. Yo les explicaré sobre el código y mis compañeros les explicarán sobre este fundamento teórico y el análisis y resultados. Bueno, les explicaré un poco sobre el código, que principalmente importamos la librería NumPy y Matplotlib, que son las necesarias para la realización de esta ecuación, que NumPy es más que todo para ecuaciones o operaciones matemáticas, y Matplotlib es utilizada más que todo para las gráficas. Definimos bisección, donde la función de f es la función de la cual buscamos la raíz, la a y b serían los extremos del intervalo inicial, la tolerancia sería la tolerancia para el criterio de parada por defecto, y más guión iter, subraya iter, este sería el número máximo de iteraciones permitidas, o sea, sería como una limitación. Después le dejamos una breve explicación de mensaje. Luego creamos un bucle if, donde en este bucle lo que hacemos es que verificamos que f de a y f de b tienen signos opuestos. Aquí hacemos la verificación. Luego aquí ponemos que no podemos garantizar que exista una raíz en el intervalo según el teorema del valor intermedio. Luego creamos un bucle while, donde aquí lo que hacemos es que lo propagamos como el bucle principal, que continúa mientras el ancho, o sea, el ancho dividido por 2 sea mayor que la tolerancia, lo cual comprobamos que no hayamos excedido el máximo de iteraciones en cada iteración. Entonces, para eso calculamos el punto medio del intervalo. Luego, en if f de s igual a 0, esto lo que hace es que, bueno, esta función lo que hace es que si f de 0 es igual a 0, significa que hemos encontrado la raíz exacta. Si f de a y f de c tienen signos opuestos, la raíz están en a y c. Actualizamos y b igual a c. Si no, la raíz está en c y b, y si actualizamos estaría en a y c. Lo cual después definimos la función de f de x igual x a la 3
menos x menos 2. Después aplicamos el método de bisección en el intervalo 1 y 2 y imprimimos los resultados. Ya a mi compañero les explicaré el resultado y el análisis. Ahora nos vamos al punto 2, donde está basado más que todo en el método de Newton-Raphson. Mi compañero les explicará sobre el fundamento teórico. Luego, ahora yo les explicaré sobre el código Python. Y principalmente importamos las librerías que ya conocemos. Definimos Newton-Raphson, que este sería necesario para la función, lo cual que requiere f para su función, df para su derivada y x0 para su punto inicial. La tol sería la tolerancia, como ya les expliqué, y el max y guión bajo inter sería la limitación, que también les expliqué. Aquí está todo explicado detalladamente en un mensaje. Aquí definimos lo que es la x, que sería igual a x0, iteración es igual a 0, y historia sería x df de x. Creamos un bucle while, donde con este bucle aplicamos la fórmula de Newton-Raphson, que con el try, aquí lo que hacemos es que manejamos el caso donde la derivada sea 0, y con S aquí lo que hacemos es que si la derivada es 0, el método no puede continuar y diverga, lo cual aquí definimos la función de f de x igual a cos de x menos x y su derivada. Después aplicamos el método Newton-Raphson con estimación inicial x0 igual 0.5 y imprimimos los resultados, que mi compañero les explicará sobre el resultado y el análisis. Luego nos vamos con el punto 3, que habla más que todo sobre la eliminación gaussiana, que mi compañero le explicará un poco sobre el fundamento teórico, y ahora le explicaré yo sobre el código Python. Principalmente importamos la librería NumPy y Matplotlib, como ya lo sabemos, que NumPy es para las operaciones matemáticas y Matplotlib es para las gráficas. Luego definimos eliminación gaussiana, que A y B, que lo que hace es que resuelve el sistema de ecuaciones lineales A y B mediante eliminación gaussiana, lo cual después definimos n igual len, que lo que hace es que le da el número de ecuaciones incógnitas del sistema. Luego abcopy, acopy, que lo que hace es que crea una copia independiente de A para que no pueda modificar el original. Después con np.column, aquí lo que hacemos es que une A y B horizontalmente para formar la matriz aumentada de A sobre B. Y luego con pasos, aquí lo que hacemos es que hacemos una lista que guarda el estado de la matriz en cada paso para la visualización de ab.copy. Luego hacemos la eliminación hacia adelante. Después creamos el pivoteo parcial, opcional pero recomendado para la estabilidad numérica. Luego con más _round, aquí lo que hacemos es que ajustamos lo que es el índice, porque arg más devuelve la posición relativa. Luego con AB y igual coma más round, aquí lo que hacemos es que intercambiamos las filas y más round, y el pivoteo mejora la estabilidad numérica evitando divisiones por números muy pequeños. Luego con el bucle for, aquí lo que hacemos es que la eliminación de elementos debajo del pivote, lo cual que con for j in hash, aquí lo que hacemos es que para cada fila debajo de la fila pivote y con factor, aquí lo que hacemos es que calculamos que el múltiplo de la fila i debemos restar de la fila j, lo cual que con abji, aquí lo que hacemos es que tomamos la fila j desde la columna i hasta el final, lo cual con todo esto completo, lo que hacemos es que restamos el múltiplo correspondiente. Este código lo que hace es que hace 0 elementos
AB, creando la forma triangular superior, lo cual con X y este código aquí sustituimos hacia atrás, que se hace, o sea, con X igual np.ceros. Aquí lo que hacemos es que el vector da la solución inicializado en ceros. Le ponemos un rango que este rango lo que hace es que va desde n-1 hasta 0, decretando hacia atrás. Luego con AB lo que hacemos es que el último elemento de la fila I aquí terminó independiente, lo cual con AB aquí lo que hacemos es que la coeficiente de las variables ya son calculadas con I más 1. Luego con np dot aquí lo que hacemos es que el producto punto entre coeficiente y valores ya conocidos. Luego despejamos X y pasos de la ecuación. Luego definimos el sistema AX igual B, lo cual aquí resolvemos el sistema y luego imprimimos los resultados, que va a imprimir la eliminación gaussiana para el sistema AX igual B de la matriz A, el vector B y la solución n de X. Verificamos la AX igual NP y mi compañero les explicará el resultado y el análisis. Luego, para el punto 4, que es el método de Jacobi, mi compañero les explicará sobre el fundamento teórico. Yo les voy a explicar sobre la implementación en Python. Ahora, principalmente importamos las librerías NumPy, Matplotlib, como la estamos importando en los otros puntos. Definimos Jacobi, donde el x0 sería el parámetro opcional. Si no se proporciona, usamos el vector de ceros. Después verificamos si no se proporcionó la estimación inicial y aquí le ponemos los extremos, la tolerancia y el masiste, que ya lo expliqué anteriormente. Aquí le dejamos una breve explicación sobre todo las variables. Verificamos las variables, las sustituimos y aquí verificamos si la matriz es diagonalmente dominante, lo cual si una matriz es diagonalmente dominante, tiene que tener el valor absoluto del elemento diagonal, que con sum aquí lo que hacemos es que sumamos los valores absolutos del elemento no diagonales. Si la condición aquí comprueba que si la condición se viola, para alguna fila la matriz no es diagonalmente dominante, lo cual esta propiedad garantiza la convergencia del método de Jacobi, por lo cual aquí creamos un bucle while, que este bucle lo que nos ayuda es que si el vector para almacenar los nuevos valores no modificamos X hasta completar la iteración, lo cual esta suma lo que hace es que calcula que A-I, J por XJ. Esto lo que hace es que despeja de X-I de la ecuación y milésima, lo cual usamos los valores de X de la iteración anterior para calcular todos los nuevos valores. Luego verificamos la convergencia y retornamos X, iteración e historia. Definimos el sistema AX igual B. Y después por último resolvemos el sistema usando el método de Jacobi. Luego ya imprimimos los resultados del método de Jacobi y mi compañero le explicará el resultado y el análisis. Luego nos vamos al punto 5, que habla sobre la interpolación del Lagrange,
lo cual mi compañero les explicará sobre el fundamento teórico y yo les explicaré sobre la implementación en Python. Principalmente importamos la librería NumPy, MyProtect, como ya le había explicado. Definimos Lagrange, que da la interpolación de x, y, x-val, que x y más que todo serían los puntos de interpolación, y x-val serían los puntos donde queremos evaluar el polinomio interpolador. Aquí le damos una breve explicación, lo cual np.ceros, esto lo que hace es que crea un array de ceros con la misma forma que x-eval, lo cual el de.type igual float, esto lo que hace es que especifica que queremos números de puntos flotantes. Por lo tanto, este bucle for lo que hace es que calcula el polinomio base de Lagrange, que hace este cálculo. Esto se hace para que cada punto de interpolación y calculemos su polinomio base L-i de x, lo cual L-i, esto lo que hace es que inicializamos L-i como vector de unos, que para L de i igual por o igual, esto lo que hace es que multiplicamos por cada factor del producto, que si el polinomio de L-i de x vale 1 cuando x es igual a x-i y vale 0 cuando x es igual a x-j para j igual a i, lo cual retornamos y-eval, que esta retornación, esta añadidura lo que hace es la contribución de este término al polinomio, lo cual y-eval más igual li por l-i, esto lo que hace que sumamos la contribución de y-i y l-i a la x, al polinomio total. Este es el polinomio de Lagrange, es p de x de y-i por l-i de x, lo cual después definimos los puntos de interpolación de 0, 1, 2. Después creamos puntos para evaluar el polinomio y la función original, y por último imprimimos los resultados de la interpolación de Lagrange para los puntos. Mi compañero le explicará sobre los resultados y el análisis. Ahora nos vamos al punto 6, que el punto 6 habla sobre los polinomios de Newton con diferencias divididas. Mi compañero le explicará sobre el fundamento teórico. Ahora yo les explicaré sobre la implementación en Python. Principalmente importamos las librerías que ya conocemos, definimos las diferencias divididas, que sería la tabla como matriz de n por n, de x por y, lo cual la tabla de n0 sería la primera columna que contiene los valores. Creamos la primera columna de valores de y, calculamos la diferencia dividida para j, que sería que j sería el orden de la diferencia dividida de 1, 2, 3, etcétera. Para i, que sería el índice de inicio para la diferencia dividida, y la tabla de ij, que sería la diferencia dividida de la fórmula recursiva. Luego, con coef tabla, aquí lo que hacemos es que las coeficientes son la primera fila de la tabla, que esto lo que hace más que todo es que los coeficientes del polinomio de Newton son f de x0, f de x0, x1, f de x0, x1, x2, etc. Estos están en la primera fila de la tabla de diferencias divididas.
lo cual definimos evaluar Newton. Aquí evaluamos usando el esquema de Horner, lo cual creamos un ciclo para usar el esquema de Horner, que con y aquí lo que hacemos es que le damos la coeficiente, le damos el método eficiente para evaluar los polinomios, que en lugar de calcular p de x, los reescribimos como p de x igual a y-0, etcétera. Después definimos los puntos de interpolación de x y y. Calculamos por último los coeficientes de coef tabla igual diferencias divididas de x y. Evaluamos el polinomio en x igual a 3. Y por último imprimimos los resultados del polinomio de Newton con diferencias divididas. Ponemos los puntos de interpolación, ponemos la tabla de diferencias divididas y los coeficientes del polinomio de Newton. Y por último la evaluación en x, lo cual ahora nos vamos para el punto 7. Mi compañero les explicará sobre los resultados y el análisis bien detallado, lo cual nos vamos para el punto 7, que habla sobre el método del trapecio compuesto, que principalmente mi compañero les explicará sobre el fundamento teórico y yo les voy a explicar sobre el código Python, que principalmente, como ya sabemos, importamos las librerías, definimos el trapecio compuesto de f, que sería la función, a, b, que serían los extremos, y número del número. Este sería el ancho de cada subintervalo. Este nos daría el ancho de cada subintervalo. X igual, este nos daría, como quien decir, crea los puntos de n más 1, x especiados desde a hasta b, y y de f igual a f de x. Este evalúa la función en todos los puntos simultáneamente, vectorización. Luego, con la integral igual h, aquí lo que hacemos es que ponemos la fórmula de trapecio compuesto, lo cual de 0.5 por y de 0, este sería el extremo izquierdo con peso 1 sobre 2. np.sum, esto lo que haría es que suma de f de x para y igual 1, 2, 3, 4, etcétera, para los puntos intermedios con peso 1. Y por último el 0.5 por y menos 1, esto lo que haría es que el extremo derecho con peso y 1 sobre 2, y multiplicamos todo por h, como lo vemos aquí. Luego retornamos la integral, la x y la y, definimos la f de x, la función integral sin x. Luego limitamos la integración de a y b igual a 0 en el p.pi. Ponemos que n es igual a 10, que es el número de subintervalos. Después calculamos la integral usando el método del trapecio compuesto. Calculamos el valor exacto de la integral, que sería igual a 2.0, que es la integral sin de x de 0 a pi es 2. Y por último imprimimos los resultados. Imprimimos los resultados del método del trapecio compuesto, lo cual vamos a imprimir la integral, la aproximación, el valor exacto, el valor absoluto, el error relativo, etc. Mi compañero le explicará sobre los resultados y el análisis. Luego nos vamos para el punto 8, que este habla más que todo del método Simpson 1 sobre 3. Mi compañero le explicará sobre el fundamento teórico y yo le voy a explicar sobre la implementación en Python. Principalmente importamos la librería, como ya lo sabemos, definimos Simpson de la función, de los extremos, etcétera, como ya lo sabemos. Creamos un bucle if n porcentaje 2 diferente a 0. Esto lo que hace es que operamos el módulo que devuelve el resto de la división n sobre 2. Luego, si n es impar, entonces lanzamos el error de Simpson. ¿Qué error? Bueno, que requiere un número par de subintervalos para aplicar la regla en pares. Luego,
ponemos h, que es igual a el ancho sobre n. Luego aplicamos la regla de Simpson 1 sobre 3 compuesta, que sería integral igual a h sobre 3 por, bueno, esto lo que hace es que es la fórmula de Simpson, lo cual y1 2 punto menos 1, 2, lo que hace es que son los elementos de posiciones impares, y y2, estos son los elementos de posiciones pares, y los extremos, esto comprueba los extremos de y0 y y-1 que tienen coeficiente 1. Luego definimos la función de f de x, que sería la función de integrar e a la menos x a la 2. Retornamos np.c. Luego le ponemos el límite de integración de a y b, que sería igual a 0,2. Le ponemos el número igual a 6, que sería el número de subintervalos, que debe ser par obligatoriamente. Calculamos la integral usando el método de Simpson 1 sobre 3. Y por penúltimo calculamos una aproximación de NMS precisa para comparar. Por último imprimimos los resultados del método de Simpson, donde vamos a imprimir la integral, la aproximación, el valor de referencia, el error absoluto, el error relativo, etc. Casi similar al punto anterior. Mi compañero le explicará un poco sobre el resultado y el análisis. Luego nos vamos para el punto 9, que sería basada a la derivación numérica. Mi compañero le explicará sobre el fundamento teórico. Yo le voy a explicar sobre la implementación en Python, donde importamos la librería que ya sabemos, definimos la derivada centrada, luego retornamos, que esto lo que haría es que evaluamos f en dos puntos simétricos alrededor de x. Esta aproximación tiene un error mejor que diferencias hacia adelante o atrás, que en el factor 2, como aquí lo vemos, que es en el denominador, que viene la diferencia entre x más h y x menos h, que sería igual a 2h. Luego definimos f de x como función derivada. Retornamos np.long. Esta función que acabamos de realizar es un poco más fácil, por así decirlo. No se hace tanto. Definimos el de f de x, que es la derivada exacta de ln, de la longitud de 1 sobre x. Retornamos 1 sobre x, ponemos el punto donde evaluar la derivada de x0, que sería igual a 2, y de h, que sería igual a 0.01. Calculamos la derivada usando diferencia centrada, de la derivada de aproximación y la derivada exacta. Y por último imprimimos los resultados de la derivación numérica usando diferencia centrada, donde aquí le vamos a dar la función, el punto de evaluación, el tamaño del paso, la derivada aproximada, la derivada exacta, el error absoluto, el error relativo, etc. Por último, para el punto 10, que es basado en el método de Euler, mi compañero le explicará sobre el fundamento teórico. Yo le voy a explicar sobre la implementación en Python, donde principalmente importamos la librería NumPy, Matplotlib, y después definimos el Euler. Aquí hay una breve explicación que está en todos los códigos. Luego ponemos que f es la función de x y y, que define la EDO. x0 y y0 serían como la condición inicial. H sería el tamaño del paso y n sería el número de pasos a dar, lo cual hacemos un nuevo bucle que para i tendría un rango. Evaluamos lo que es la derivada en el punto, lo cual multiplicamos por h para obtener el cambio en y. Luego sumamos el cambio al valor actual
Y por último avanzamos x en un paso h, como lo vemos aquí. Avanzamos x en un paso h. Entonces, por último, retornamos xy. Luego definimos f de xy como función que define la edo de y sobre de x, que sería igual a y menos x a la 2 más 1. Luego retornamos el y menos x a la 2 más 1. Le ponemos la condición inicial y un par de metros de x0 y y0, que sería igual a 0 a 0.5. Le ponemos h, que sería igual a 0.2, y el número 10, que es el número de pasos para llegar. Luego resolvemos la EDO usando el método de Euler, y por último imprimimos los resultados del método de Euler para la EDO de dy sobre dx. Le ponemos la condición inicial, el tamaño del paso, el número de pasos, los resultados y listo. Mi compañero les explicará sobre los resultados y el análisis de cada uno de los puntos. Ahora los dejo con mi compañero José Bolaños, que les explicará detalladamente los fundamentos teóricos y los resultados y análisis de cada punto, y él sí le mostrará y les explicará cada una de las gráficas. Bueno, profe, a continuación mi persona es José Bolaños, les voy a explicar lo que serían los objetivos, bueno, en general, los fundamentos teóricos y el análisis y los resultados de los ejercicios, de los 10 métodos numéricos. Primero, implementamos, bueno, tenemos como objetivo general la implementación y análisis de 10 métodos numéricos fundamentales, utilizando Python para resolver problemas matemáticos de ciencias. Más que todo, implementamos programación para tener una mejora visualización de gráficas, para tener un mejor entendimiento y análisis de esta misma. A continuación tenemos lo que sería, empezamos en los desarrollos. El método de bisección. El fundamento teórico se basa en que el método de bisección se fundamenta en el teorema del valor intermedio. Este teorema se establece que si tenemos una función continua de f de x que cambia de signo en un intervalo cerrado, de corchete a coma, de b corchete, entonces necesariamente existe al menos una raíz en este intervalo. La idea central es que si f de a y f de b tienen signos opuestos, es decir, f de a por f de b menor que 0, entonces la función debe cruzar al eje x en algún punto entre a y b. El método explota esta propiedad dividiendo sistemáticamente el intervalo eh, por la mitad. En cada iteración calculamos el punto medio de c igual a más b sobre 2 y evaluamos f de c dependiendo del signo de f de c. Determinamos en cuál mitad del intervalo se encuentra la raíz y descartamos la otra mitad. Como resultado y análisis del método de bisección, aplicamos el método para encontrar la raíz de f de x igual que x al cubo menos x menos 2 y el intervalo corchete en una coma o corchete. Resultados obtenidos, tenemos que la raíz aproximada de x aproximadamente es igual a 1.5214, el cual aquí tenemos ese resultado. También con un número de iteraciones de 20. Aquí, bueno, tenemos un pequeño error, el cual no se pudimos logramos resolver a tiempo, pero entonces tenemos como análisis de convergencia, la convergencia del método de bisección es lineal, lo que significa que el error se reduce aproximadamente a la mitad en cada interacción. Matemáticamente, el error en cada interacción n está acotado eh, por b menos a sobre 2 elevado a la n. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que tiene una robustez absoluta, que siempre converge si la función cambia de signo. Es simple, conceptual y de implementación y no requiere calcular derivadas. Como desventajas tenemos que la convergencia es lenta comparada con otros métodos. Requiere que la función cambie de signo en el intervalo inicial y solo encuentre una raíz por intervalo. Tenemos aquí segundo como método de Newton-Raphson. El fundamento teórico nos dice que se basa en la aproximación lineal de la función mediante su recta tangente. La idea fundamental es que acerca de la raíz la función puede aproximarse bien por su recta tangente.
Matemáticamente, si tenemos una aproximación x sub n de raíz, la recta tangente a la función en ese punto tiene la ecuación y menos f de x de sub n igual f prima de x sub n por paréntesis x menos x sub n paréntesis, como tenemos aquí, esta formulita, para encontrar donde esta recta tangente cruza el eje x, donde es igual a 0, resolvemos 0 menos f de x sub n igual x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. Como análisis de resultado, podemos encontrar que aplicamos el método para encontrar la raíz de f de x igual a coseno de x menos x con estimación inicial de x sub 0 igual a 0.5. Tenemos como raíz aproximada de x aproximadamente igual a 0.7391. Aquí lo tenemos. El valor de la función en raíz f de 0 es 0.7391. Lo tenemos y el número de iteraciones son 4 iteraciones que tenemos. Como análisis de convergencia, aquí en esta gráfica de abajo, tenemos que la convergencia es cuadrática. Cuando la estimación inicial está suficientemente cerca de la raíz, esto significa que el número de dígitos correctos aproximadamente se duplica en cada iteración. Como ventaja tenemos, y tiene una convergencia muy rápida. Estaba diciendo que tiene una convergencia muy rápida ya que es cuadrática. Tiene una eficiencia computacional demasiado alta y tiene una precisión excelente. A continuación tenemos el método de eliminación gaussiana. Como fundamento teórico podemos tener que es un método directo para resolver el sistema de ecuaciones lineales de a x igual a b. Se fundamenta en el principio de que las operaciones elementales de fila no cambien el conjunto de solución del sistema. Las operaciones elementales son 1. Intercambio de filas. 2. Multiplicación de una fila por una constante no nula. Y tercero, la suma de un múltiplo de una fila por otra fila. Este método transforma la matriz aumentada del corchete A vertical al B corchete en una matriz triangular superior mediante eliminación hacia adelante, seguida de sustitución hacia atrás para obtener la solución. El pivoteo parcial del sistema consiste en intercambiar filas para colocar el elemento de mayor valor absoluto en la posición del pivote, mejorando la estabilidad numérica. Como análisis de resultado, podemos obtener, aquí tenemos que resolvimos el sistema de ecuaciones lineales. 2x sub b menos x sub 2 igual 1x sub 1 más 3x sub 2 igual 7. En forma matricial, la matriz 2 por 2, 2 menos 1, 1, 3 por vector x sub 1, x sub 2 igual vector 1, 7. La solución es que x sub 1 igual a 2, x sub 2 igual a 3. La verificación, a por x igual matriz 2 menos 1, 3 por vector 2, 3 igual vector 4 menos 3, 2 más 9 igual vector 1, 11. Como lo tenemos. En el análisis del método, como tenemos aquí en esta gráfica, que nos lo tuvimos mediante Python, es la complejidad computacional. Es 0 de n al cubo para la eliminación hacia adelante. Tiene una estabilidad numérica mejorada con pivoteo parcial y tiene una exactitud proporcionada a la solución exacta, que es algo de errores de redondeo. La ventaja que tenemos es que pues tenemos un método directo, ya que la solución de un número finito de pasos es aplicable a cualquier sistema con solución única y que es a base de muchos algoritmos de álgebra lineal. El método de Jacobi, como cuarto método, tenemos que este fundamento es un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a basar un poco más rápido al análisis y resultados, y es que aplicamos, aquí tenemos análisis y resultados. Tenemos que aplicamos el método al sistema 4x sub 1 más x sub 2 igual 1 de x más 1 más 3x sub 2 igual a 2. La matriz A igual matriz 4, 1, 2, 3, B igual
1. En la fila 2 tenemos el valor absoluto de 3 igual 3 mayor que el valor absoluto de 2 igual a 2. La matriz es diagonalmente dominante, por lo que el método converge. En los resultados obtenidos tenemos la aproximación inicial de x sub 0 igual vector 0 de 0. La solución aproximada de x aproximadamente igual a vector 0.1429 sobre 0.5714. El número de iteraciones son 15 iteraciones. La verificación es que a por x aproximadamente es igual a vector 1.0001, 2.00, 0.0000. El análisis de esta convergencia es que la convergencia es lineal con factor de convergencia relacionado con el radio espectral de la matriz de la iteración de inversa por R. Como ventaja tenemos que es fácil de implementar y paralelizar, ya que converge para matrices diagonalmente dominantes y es útil para sistemas grandes y dispersos. Quinto método, la interpolación de Lagrange. Este fundamento teórico habla que la interpolación de Lagrange construye un polinomio único de grado a lo sumo n que pasa exactamente por n más 1 puntos dados del paréntesis x sub 0, coma y sub 0 paréntesis. Paréntesis x sub 1, coma y sub 1, paréntesis hasta paréntesis x sub n, coma, sub n paréntesis. El polinomio se expresa como L de x igual sumatoria de y igual 0 hasta n y de sub i por L sub i de x. Este teorema es de existencia de unicidad, ya que dados n más 1 puntos con abscisas distintas, existe un único polinomio de grado a lo sumo n que interpola estos puntos. Como análisis de resultados, debemos obtener que aplicamos la interpolación de Lagrange a los puntos paréntesis 0, 1 paréntesis, paréntesis 1, el paréntesis donde e aproximadamente igual a 2.718. Cálculo de polinomios base. L sub 0 de x igual a x menos 1 por x menos 2 sobre 0 menos 1 por 0 menos 2 igual a x menos 1 por x menos 2 sobre 2. Lo tenemos. El resultado de este análisis tenemos el polinomio interpolador coincide exactamente con los puntos datos. El error de interpolación mayor en los extremos del intervalo, menor cerca de los nodos. La comparación con la función original es que el polinomio aproxima bien e elevado a la x con el intervalo corchete 0,2. En el análisis del error, el error de interpolación está dado por f de x menos l de x igual a f superficie de n más 1 de xi sobre el factorial de n más 1 por la productoria de j igual a 0 hasta n de x menos x sub j, donde xi es el intervalo que contiene x y todos los nodos. Sexto, polinomio de Newton con diferencias divididas. Este método lo que nos explica es que el polinomio de Newton utiliza diferencias divididas para construir eficientemente el polinomio interpolador. Tenemos a continuación las diferencias que se dividen, se calculan recursivamente usando una tabla triangular. A continuación es esta tabla triangular, en donde tienen una propiedad importante que es que las diferencias divididas son simétricas respecto al orden de los argumentos. En el análisis de resultados tenemos que aplicamos el método a los puntos. Aquí está. Aplicamos el método pequeño, el método a los puntos 1,2, 2,4 y 4,8. Tenemos estos puntos. Tenemos la tabla de diferencias divididas, que son estas. Coeficiente del polinomio a sub 0 igual a 2.0, a sub 1 igual a 2.0 y a sub 2 igual a 0.0. El polinomio resultante, que es p de x igual a 2 más 2 por x menos 1 más 0 por x menos 1 por x menos 2 igual a 2x. Es esta formulita que tenemos aquí que nos dio como resultado.
La evaluación en x igual a 3, p de 3 igual a 2 por 3 igual a 6. En el análisis que tenemos, aquí el polinomio resultante es el lineal p de x igual a 2x. Esto indica que los puntos dados están perfectamente alineados en una recta y que la diferencia dividida es del segundo orden y es 0, confirmando que una función lineal interpola exactamente los puntos. Séptimo, es el método del trapecio compuesto, que en este como fundamento teórico tenemos que el método del trapecio compuesto aproxima la integral definida integral de a hasta b por f de x dividiendo el intervalo de b en n en subintervalos de igual longitud igual a b menos a sobre n. En cada subintervalo, la función se aproxima por una recta de polinomio de primer grado que conecta dos puntos extremos, que el área bajo esta recta es un trapecio. Aquí tenemos la fórmula del trapecio simple, que para un intervalo de x sub i más 1, integral de x sub i hasta x sub i más 1 de f de x aproximadamente igual es h sobre 2 por f de x sub i más f de x más i más 1. En el análisis del error, el error de truncamiento es menos h al cubo sobre 12 por f doble prima de xi por paréntesis de menos a, donde xi está en coma b, por tanto el error es 0 de h al cuadrado. Como análisis de resultados podremos obtener que el método del trapecio compuesto se aplicó para aproximar la integral de sin x de 0 a pi con n, que es igual a 10 subintervalos. Los resultados tenemos que la aproximación numérica de 1.19835, el valor exacto, tenemos que es 2.0, y aquí la integral de 0 hasta pi de seno de x es igual menos coseno de x, valor de 0 hasta pi igual menos coseno de pi más coseno de 0 igual a menos 1 más 1 igual a 2. En el análisis de convergencia, tenemos que duplicar el número de un intervalo, que reducir hasta h a la mitad. El error se reduce aproximadamente por un factor de 4, confirmando la convergencia de, c, de h al cuadrado. A continuación, como octavo método, tenemos el método de Simpson, en que este fundamento nos dice que el método de Simpson, un tercio, se aproxima a la integral usando polinomios de segundo grado, parábolas, en lugar de recta. Se basa en la fórmula de Simpson simple para tres puntos equidistantes. En este tenemos como resultado de análisis que el método, aplicamos el método para aproximar la integral de 0 hasta 2e elevado a menos x al cuadrado de x con n igual a 6 intervalos. Los parámetros. Los parámetros tenemos como función f de x igual elevado a menos x al cuadrado. Los límites lo tenemos de a igual a 0, b igual a 2. Subintervalos n igual a 6, par como se requiere, de 6 como se requiere, y el tamaño del paso es h igual sobre 6 igual a 1 sobre 3. Como resultados tenemos que la aproximación de Simpson 0.882083, el valor de referencia usando la librería SCI-Py 0.82081. El error absoluto es 0.00002 y el error relativo es 0.0002%. A continuación tenemos la derivación numérica como noveno método, que este fundamento lo que dice es que la derivación numérica aproxima la derivada de una función usando diferencias finitas, que se basa en la definición de derivada como límite, que es f de prima de x igual límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Tenemos como análisis de resultados, a continuación tenemos que aplicamos diferencias centradas para aproximar la derivada de f de x igual al logaritmo natural de x en x igual a 2. La función y su derivada de f de x es igual a ln de x. F de prima es igual a 1 sobre x. La derivada exacta
en x igual 2, f' de 2 igual 1 sobre 2 igual 0.5. Los parámetros es el punto de evaluación, que es x sub 0 igual 2, y el tamaño del paso es h igual 0.01. Como cálculo, podemos tener que f' de 2 aproximadamente igual a ln de 2.0, 1 menos ln de 1.9 sobre 2 por 0. Como décimo y último método tenemos el método de Euler, que esto nos dice que el método de Euler es la técnica más simple para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden de la forma d y sobre dx igual a f de x, y una condición inicial y de x sub 0 igual y sub 0. Este método se basa en la aproximación de la derivada por diferencia hacia adelante de y sobre x aproximadamente igual a y sub i más 1 menos y sub i sobre h. Tenemos el análisis del error, el error local por paso o dh al cuadrado. En análisis de resultados obtenemos que resolvimos la ecuación de y sobre dx igual a y menos x al cuadrado más 1 como condición inicial, y de 0 igual 0.5 en el intervalo corchete 0,2 corchete. Parámetros. Parámetros tenemos como condición inicial y de 0, 0.5. El tamaño del paso es h igual 0.2. Y el número de pasos tenemos n igual 10 para llegar a x igual a 2. Y aquí tenemos como está la función con los resultados seleccionados. La comparación con la solución exacta es la solución exacta de esta ecuación es y de x igual a x al cuadrado más 2x más 1 menos 0.5 e elevado a la x. El análisis de la convergencia es que al reducir el tamaño del paso a la mitad, el error se reduce aproximadamente a la mitad, confirmando la convergencia o DH. Sería todo, muchas gracias.